Saludos a todos, por acá les habla Efer Farías. En esta presentación vamos a analizar el concepto de rendimiento deportivo, explorando sus raíces etimológicas y las diversas categorías que lo componen. Se establecerán distinciones fundamentales entre el éxito competitivo, la capacidad de ejecución y la magnitud de las acciones motrices bajo reglamentos específicos. Comencemos planteándonos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace a un campeón? ¿De verdad es solo el resultado que vemos al final? Para dar respuestas a estas preguntas es necesario que nos introduzcamos en el tema del rendimiento deportivo. Vamos a examinar este tema para entender qué hay detrás de la victoria, esos factores que de verdad importan. Para iniciar, una pregunta directa de esas que dan que pensar. Si un equipo gana, podemos decir sin dudar que su rendimiento ha sido perfecto. Y al contrario, un equipo que pierde ha jugado necesariamente mal. Bueno, la respuesta ya se puede intuir. Tiene muchos matices y es súper interesante. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la diferencia entre ganar y rendir. Luego veremos qué es exactamente el rendimiento deportivo, cuáles son sus ingredientes, cómo lo modela la ciencia y al final, lo más práctico, cómo todo esto se lleva al entrenamiento. En la ciencia del deporte hay una distinción que es de verdad crucial. Se separa por completo el resultado final, el ganar o perder, de las acciones que llevan a ese resultado. Ojo, porque no son lo mismo, y entender por qué es que lo cambia todo. Lo primero es lo primero. Hay que ponerle nombre a las cosas. Para hablar de rendimiento con propiedad tenemos que diferenciar tres conceptos que a menudo se mezclan. Son estos: el resultado, el rendimiento deportivo y el propio acto de rendir. El resultado, este es fácil. No es el marcador final, el puesto en el podio, la posición en la tabla. Es simplemente la photo finish, la consecuencia de todo. Es el qué ha pasado, pero no nos dice nada del cómo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El rendimiento deportivo ya no es el resultado, sino la valoración de lo que se ha hecho. Hablamos de la calidad de las acciones, de si la estrategia se ejecutó bien, de la eficiencia. Por ejemplo, un equipo puede perder un partido perfectamente, pero haber tenido un rendimiento táctico brutal, muy por encima de lo esperado. Y para cerrar el trío tenemos rendir. Esto es simplemente la acción en sí misma. Es el momento en que el atleta o el equipo ejecuta ese rendimiento. Es
dejarlo todo en la competencia, allí en el campo. Ya tenemos las piezas separadas. Ahora vamos a juntarlas para entender el concepto clave. ¿Qué es entonces el rendimiento deportivo? Vamos a definirlo bien. Fijémonos en esta definición de Dietrich Martin, que es una referencia en esto del rendimiento deportivo. Dice que es el resultado de una actividad que cristaliza en una magnitud. La palabra cristaliza me parece genial. Da la idea de que el rendimiento es como algo que se solidifica, la parte visible de un proceso interno que es súper complejo. Dicho de otra forma, y esta es la clave de todo, el rendimiento es la acción que consigue sacar el máximo provecho de la relación entre el potencial de un atleta, tanto físico como mental, y lo que tiene que hacer en ese momento. Se trata de optimizar, de exprimir al máximo las capacidades que uno tiene para una tarea concreta. Entonces, si el rendimiento va de optimizar, ¿qué es lo que se optimiza? ¿De qué está hecho? Pues, como podemos imaginar, no es una sola cosa. Es más bien un cóctel, una mezcla compleja de un montón de factores que además están todos conectados entre sí. Y es que el rendimiento no es una simple suma, no es A más B más C, es un sistema dinámico, una red. Pensemos en una telaraña donde todo está conectado: la técnica, la táctica, el estado físico, la cabeza e incluso cosas de fuera. Todo esto se junta para dar forma al rendimiento. Si lo desglosamos un poco, vemos las piezas. Por un lado, la técnica, que es hacer bien el gesto. Por otro, la táctica, que es saber qué hacer y cuándo. Pero claro, también está la condición física, la preparación psicológica y hasta el equipamiento que se use. O si ese día llueve o hace viento. Absolutamente todo suma. Claro, con tanto factor suelto, ¿cómo se puede estudiar esto de forma seria? Pues la ciencia, en vez de hacer una simple lista, lo que hace es crear modelos. Son como mapas teóricos para entender cómo se relacionan todos esos ingredientes y cuál es más importante que otro. Estos modelos estructurales tienen un doble objetivo. Primero, identificar qué componentes son críticos para un deporte en concreto. Y segundo, explicar cómo se conectan entre ellos. Al final, son como los planos del motor de un deportista de élite. Observa, este es un modelo de los pioneros del año 79. En el centro está el objetivo, el rendimiento deportivo máximo, y girando a su alrededor los factores claves: la parte psíquica, la condición física, la táctica. Fue uno de los primeros intentos de poner en un papel ese mapa tan complejo. Y esto es genial porque muestra cómo evoluciona la ciencia. Pocos años más tarde, el modelo ya es mucho más detallado.
Ahora, la condición física se divide en fuerza, velocidad, resistencia. Y ojo al dato, se añaden los requisitos externos. Se dan cuenta de que el deportista no compite en el vacío, que el entorno importa y mucho. Ok, mucha teoría, muchos diagramas, pero ¿y esto para qué sirve en el día a día? ¿Cómo se lleva a la pista, al campo? Pues ahora vamos a ver precisamente eso, cómo este plano científico se convierte en una herramienta de trabajo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿De verdad es tan importante diagnosticar el rendimiento? La respuesta es que sí, sin ninguna duda. De hecho, es la base de cualquier entrenamiento bien planificado. Aquí está el punto clave. Estos modelos no son para quedarse en un libro. Son herramientas de diagnósticos. Son el mapa que usan los entrenadores para evaluar a un deportista y saber objetivamente dónde está y a dónde puede llegar. El proceso es bastante lógico. Se resume en 3 pasos. Primero, se crea el modelo del deportista ideal para esa disciplina. Segundo, se diagnostica al deportista real comparándolo con ese modelo. ¿Dónde están sus puntos fuertes y sus debilidades? Y tercero, con ese diagnóstico en la mano, se diseña un entrenamiento a medida para atacar esas áreas de mejora. Es ciencia aplicada, ni más ni menos. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que estemos viendo un partido o una carrera, lo que sea, queda un reto en el aire. ¿Será posible mirar más allá del simple marcador? ¿Podremos intentar identificar esos elementos del rendimiento que de verdad explican lo que ha pasado? Quizá si lo hacemos, descubramos una forma completamente nueva de disfrutar el deporte. Muchas gracias.